parasimpático, pero no por eso deja de ser importante, porque tiene una acción relevante en el accionar del corazón como bomba. Por lo tanto, en este capítulo vamos a ver el control a largo plazo. Y este control a largo plazo está efectuado por los riñones. En realidad es a través del sistema renal líquido corporal, porque son los riñones los encargados de regular no solo la composición de líquido extracelular, sino también el volumen. Y como ven aquí, vamos a ver también el sistema integrado de la presión arterial que nos va a permitir ubicar en el accionar de los diferentes participantes en este proceso del control de la presión arterial. Como les decía, algunos actúan de manera rápida, los nerviosos, en segundos. Otros, como vamos a ver después, requieren algunos minutos y tal vez una hora o algo más para establecerse completamente. Y el que lo vamos a ver ahora, el a largo plazo, pues recién empieza a actuar en plazo de horas para ver que su accionar estará plenamente activo en días, semanas. Y este sistema a largo plazo es el que controla nuestra presión arterial durante los meses, años de nuestra existencia. Como ven aquí en el título, no hay hipertensión arterial, porque no es objetivo de nuestro nivel hablar de la hipertensión arterial. Eso lo van a llevar el siguiente año cuando vean fisiopatología. Bien, entonces veremos cómo trabaja este sistema renal líquido corporal para el control de la presión arterial a largo plazo. Este control, como les mencionaba, está relacionada con la homeostasis, con el equilibrio del volumen líquido del organismo. O sea, en base a un balance, a un equilibrio que debe existir entre la ingestión de agua y sal y la eliminación de agua y sal. Por eso aquí dice inyección y eliminación de líquidos. Este sistema de control a largo plazo de la presión arterial, pues se presenta filogenéticamente hace muchísimos años, cien miles, millones de años posiblemente. Por ejemplo, este sistema está totalmente operativo en un pez casi, diríamos, prehistórico, que es el pez babosa. Este pez babosa pues vive en el mar y lo que hace es ingerir agua de mar continuamente. Si ingiere mucha cantidad de agua, el exceso aumentará el volumen sanguíneo. Si aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la presión arterial. Y si aumenta la presión arterial, aumentará la eliminación de líquidos. Se elimina más líquido, disminuye volumen sanguíneo, disminuye presión arterial. Nuevamente entra a un balance equilibrado. O puede suceder lo contrario. Si por cualquier otra razón el pez deja de ingerir mucha cantidad de agua, disminuye el volumen sanguíneo y va a disminuir la eliminación renal de líquidos. Si disminuye la eliminación renal de líquidos, obvio que va a comenzar a incrementarse el volumen sanguíneo. Incrementa la presión arterial y nuevamente entramos en el balance. Eso es exactamente lo que sucede en el ser humano, solo que con el pasar de los años, de muchísimos años, el sistema de control líquido corporal renal del ser humano
ha sufrido la adición de otras acciones que lo hacen inclusive más competente este mecanismo que en el pez babosa original. ¿Cuáles son esos mecanismos? Esos mecanismos tienen que ver con el accionar del sistema nervioso simpático. Tienen que ver con el accionar de diversas hormonas. Y en especial porque a este sistema se le ha agregado, se le ha sumado el sistema renina-angiotensina que le permite inclusive tener una variabilidad importante en la ingesta de sal sin que haya una variabilidad manifiesta de la presión arterial. Eso es lo que vamos a ver entonces en el transcurso de esta presentación. La característica de este control a largo plazo es que actúa de forma lenta y actúa muy poderosamente. ¿Qué significa el actuar muy poderosamente? Significa que va a devolver la presión arterial a sus niveles originales. Va a volver esa presión arterial a los puntos de equilibrio, como vamos a ver posteriormente. La característica de los sistemas de control de acción rápido nervioso justamente es esa, actuar rápidamente, también de manera poderosa, pero nunca devuelven la presión arterial a los niveles originales, los devuelve a niveles muy cercanos. No es así con el sistema renal líquido corporal. Al actuar de forma lenta y poderosa, devuelve la presión arterial al nivel original. Y aquí está lo más o menos con lo del pez babosa. Si el volumen de sangre aumenta en nuestro organismo y la capacitancia vascular no se altera, esto es importante, la capacitancia vascular es la capacidad que tiene nuestro sistema circulatorio de contener la sangre. Normalmente, nuestro sistema vascular tiene una capacitancia de 5 litros, o sea, podríamos decir que cuando trabaja de manera normal y en reposo, nuestro sistema circulatorio permite contener 5 litros de sangre. Pero hemos visto también en las primeras clases de esta temática que el lecho vascular o puede incrementar su tamaño o puede reducir su tamaño por diversas acciones que un poco más allá las vamos a comentar. Pero como en la mayor parte de los casos esta capacitancia no se altera, el aumento del volumen de sangre aumenta también la presión arterial. Este aumento de la presión arterial hace que los riñones excreten ese exceso de volumen líquido y por lo tanto, cuando entren en el equilibrio, la presión se normalizará. Decíamos que es poderosa porque un aumento de la presión arterial de unos pocos milímetros de mercurio puede aumentar hasta el doble. Se puede duplicar la eliminación renal de agua y sal. A la eliminación de agua llamamos diuresis por presión y a la eliminación de sal llamamos natriuresis por presión. Pero estos dos factores siempre van unidos ambos, ¿no? Siempre hay una conjunción de ambos. O se retiene agua y sal o se elimina agua y sal. Algunas hormonas vamos a ver que pueden aumentar la eliminación de uno u el otro, pero no de una manera significativa. Ahora, esta gráfica es muy importante para entender cómo funciona este sistema de control. Esta gráfica lo que hace es cuantificar la diuresis respecto a la presión. Eso significa cuánto más puede eliminar
o cuánto menos puede eliminar el riñón dependiendo de la presión arterial. Por eso que vemos aquí presión arterial y aquí el volumen de la diuresis, veces lo normal. Este es el valor de 1. ¿Qué nos llama la atención aquí? Que cuando la presión arterial, fíjense, es de 50 milímetros de mercurio, la eliminación de agua y sal, o sea, la diuresis, es de 0. Aquí está. Con una presión de 50 es 0. No forma orina el riñón. Pero cuando la presión arterial es normal, 100 milímetros de mercurio, ¿no? El volumen de eliminación es igual a 1. ¿No? Para 100 milímetros de mercurio, que es nuestra presión arterial normal, eliminamos una unidad de diuresis. ¿Qué pasa si aumenta la presión arterial? Fíjense, si aumenta la presión arterial y se duplica al doble de lo normal, la diuresis no aumenta al doble, sino aumenta entre 6 a 8 veces más. Aquí está. Con presión de 200 milímetros de mercurio, el volumen de la diuresis se incrementa 6 a 8 veces lo normal. Esta es una gráfica que la debemos tomar en cuenta para poder seguir avanzando en el desarrollo del tema. Y podemos ver la explicación de esa gráfica a través de un experimento que demuestra cómo se produce este accionar. Entonces han agarrado a un perrito, le han bloqueado todos los mecanismos reflejos de control de la presión arterial. No tiene ningún mecanismo actuando respecto al sistema nervioso. Y, como ven aquí, se le ha aumentado su volumen sanguíneo en 400 ml. Se le ha perfundido sangre 400 ml. ¿Qué es lo que resalta ahora? Que estos 400 ml, fíjense, aquí tenemos el gasto cardíaco, ¿no? Aquí más o menos vemos que el perro tiene unos 1500, 1600 mililitros de gasto cardíaco. Esta transfusión, fíjense, ha elevado al doble o un poco más el gasto cardíaco. Este gasto cardíaco incrementado, ¿qué efecto ha tenido sobre la presión arterial? De tener normalmente 100 milímetros de mercurio el animal, fíjense, se ha elevado un poco más del doble de lo normal, ¿no? Un poco más del doble de lo normal la presión arterial, 220 por ahí debe ser. Ah, no, aquí dice 205 milímetros de mercurio. Este incremento de la presión, pero ahora fíjense el gran efecto que tiene sobre la diuresis. Aumenta 12 veces más. De estar eliminando, fíjense, no sé, 200 ml, 300 ml de orina, fíjense, llega casi a 3000 ml, 3 litros. Esto entonces, fíjense, en 12 veces aumenta la eliminación de orina. Y gracias a este incremento tan importante de la eliminación renal de líquidos, el volumen sanguíneo comienza a disminuir, la presión arterial comienza a disminuir y lógicamente la eliminación renal también va a comenzar a disminuir porque ha disminuido la presión arterial. Y en el lapso de unas 2 horas, fíjense, 120 minutos, este accionar tan poderoso del riñón ha devuelto casi ya el volumen sanguíneo a la normalidad. Por lo tanto, gasto cardíaco, presión arterial y diuresis vuelven a sus valores originales. Este es el mecanismo de accionar entonces.
Este mecanismo de control del líquido renal corporal proporciona una ganancia de retroalimentación infinita, ¿no? El libro utiliza el término casi infinita. Es bastante controvertido el término infinita, casi infinito, ¿no? Porque sabemos que las cantidades son finitas o infinitas. Ese casi infinito debe ser que está muy cerca al infinito. No capto perfectamente la noción de ese concepto, ¿no? Pero podemos decir que su retroalimentación es infinita, porque la retroalimentación, cuando hablábamos de sistemas de control, es la corrección respecto al error, ¿no? Si no existe ningún error y todo se ha corregido, quiere decir que la ganancia es infinita. No hay otro parámetro que podamos usar. Y eso se ha visto en el primer capítulo, ¿no? Bueno, pero lo interesante aquí es, veremos cómo se produce esto. Para hacer el análisis de esto, tenemos que ver de emplear dos curvas. Esta curva que es idéntica a la que hemos visto en el anterior cuadro. Fíjense, 50 milímetros de mercurio, 0 de pérdida de orina. 200 milímetros de mercurio, 6 a 8 veces la pérdida. Pero también aquí ponemos la ingestión, y es este el nivel de ingestión de agua de la unidad. Y aquí la pérdida renal. Por lo tanto, podemos decir que cuando la presión arterial es de 100 milímetros de mercurio, la ingesta va a ser igual a la eliminación renal de agua y sal. 1 y 1. Por lo tanto, estas dos curvas se van a cruzar solo en un punto. A este se le llama punto de equilibrio y, en este caso, como todo es normal, es normal la ingesta, es normal el funcionamiento renal, el punto de equilibrio está en 100 milímetros de mercurio de presión. ¿Lo ven? La intersección de estas dos curvas se conoce como punto de equilibrio. Ahora, ¿qué sucedería si, por ejemplo, la presión arterial aumenta hasta 150 milímetros de mercurio? Esta presión ya no está aquí, sino algún problema ha generado que la presión arterial se eleve a 150 milímetros de mercurio. Con 150 milímetros de mercurio, ¿dónde estaría el punto de equilibrio? El punto de equilibrio se desplazaría a que el riñón comienza a eliminar 3 veces más volumen líquido del que ingiere, porque esta curva de ingestión de agua y sal no ha sufrido modificación. Esta tampoco ha sufrido modificación, pero la presión arterial se ha desplazado aquí. Por lo tanto, se intersectan aquí con más o menos 3 veces más, ¿no? La eliminación renal de agua y sal. Por lo tanto, el riñón elimina más de lo que ingiere la persona. ¿Esto qué ocasiona? Que comience a disminuir el volumen sanguíneo. Disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la presión arterial, ¿no? Y va cayendo aquí, va cayendo aquí, va cayendo aquí. ¿Por qué? Siempre que la presión arterial esté por encima de 100 milímetros de mercurio, la pérdida supera al ingreso. Si, por ejemplo, la presión arterial todavía está en 101 milímetros de mercurio, tan solo 1 milímetro de mercurio por encima de la normal, el punto de equilibrio estará desplazado ligeramente hacia arriba. ¿Qué significa eso?
que ese milímetro de mercurio de exceso de presión arterial está permitiendo que se elimine, aunque sea unos pocos ml más de orina de lo que ingerimos. Por lo tanto, va a seguir perdiendo un poquito más de líquido de lo que está entrando. ¿Cuándo se va a detener? Cuando entre nuevamente al punto de equilibrio. Y eso es cuando la presión arterial caiga a 100 milímetros de mercurio. Porque en este momento, ingreso y egreso es exactamente lo mismo. O como decíamos, cae la presión arterial a niveles muy bajos, por ejemplo, cae, ¿sí?, a unos 60 milímetros de mercurio, 70 milímetros de mercurio la presión arterial. Ahora el punto de equilibrio se encuentra aquí. Y cuando el punto de equilibrio está aquí, significa que la persona está ingiriendo mayor cantidad de líquido del que el riñón está eliminando. Si ingiere más de lo que se elimina, se acumula sangre, se acumula el volumen en el líquido extracelular, aumenta el volumen sanguíneo y lógicamente va a aumentar la presión arterial. Y nuevamente, puede ser que la presión arterial está en 99 milímetros de mercurio. Para 99 milímetros de mercurio, la cantidad que ingresa al organismo va a ser siempre unos cuantos ml más de lo que elimina el riñón. Por lo tanto, la tendencia va a ser corregir ese milímetro de mercurio de error. ¿Cuándo se va a corregir? Cuando nuevamente la presión arterial alcance los 100 milímetros de mercurio. Aquí, ingreso y egreso es exactamente lo mismo. Por eso decimos que el sistema renal líquido corporal tiene una ganancia infinita, porque no hay error en este sistema de control. El error es cero, porque la corrección es total. Y cuando el error es cero y la corrección es total, nos da un valor de infinito. Un valor de infinito, ¿no? Bien. Por lo tanto, analizando esta gráfica, solo hay dos maneras de alterar la presión arterial a largo plazo. O se modifica esta curva de ingesta de agua y sal, o se modifica la curva de función renal, curva de pérdida de agua y sal, son sinónimos. Por eso a esas dos se llama los determinantes básicos o determinantes clave para el control a largo plazo de la presión arterial. O sea, la eliminación renal de agua y sal y la ingestión de agua y sal, que para mantener la presión arterial normal deben estar en equilibrio. Se ingiere 1 litro, se elimina como orina 1 litro. Si ingieren 3 litros, se eliminan 3 litros. Si hay este accionar equilibrado, la presión arterial no debe variar de los 100 milímetros de mercurio. Por lo tanto, lo que decía anteriormente, solo se puede cambiar el punto de equilibrio, o sea, el nivel de la presión a largo plazo de los 100, o desplazando la curva, esa curva roja, o desplazando la curva negra, que es la que representa la ingestión de agua y sal. Y aquí tenemos los ejemplos. Fíjense, en esta primera gráfica, ¿qué nos indica esta primera gráfica? Que esta curva, fíjense, la curva de función renal o curva de eliminación de agua y sal, ya no está en su valor normal, porque el valor normal es este azul, ¿no ve? 50 no produce orina, con 100 produce la unidad y con 200, 6 a 8 veces. Alguna alteración, fíjense,
tiene que estar alterado el riñón, enfermo, dañado, ha hecho que se desplace en 50 milímetros de mercurio en una presión más alta. Por lo tanto, esta curva es el resultado de un daño renal. ¿Eso qué significa? Que el riñón necesita 150 milímetros de mercurio de presión para eliminar la misma cantidad de ingesta de agua y sal. Si le bajamos la presión arterial a esta persona, fíjense, a 125, el ingreso de agua y sal es mayor que la pérdida y nuevamente acumulará hasta llegar a este nuevo punto de equilibrio que es de 150. Por lo tanto, para volver a los 100 milímetros de mercurio, hay que tratar a este riñón. Hay que hacer que esa enfermedad que ha causado este desplazamiento regrese a la normalidad. Por lo tanto, aquí se ha alterado la presión arterial a largo plazo porque se ha desplazado esta curva hacia la derecha, o sea, hacia un grado de mayor presión. O puede también desplazarse hacia un grado de menor presión. Puede ser también, ¿no? Y el segundo es que se desplaza la ingesta de agua y sal. Una alteración orgánica hace, generalmente dependiente de alteración de las hormonas antinatriuréticas, que la ingesta de agua y sal sea mayor. Por lo tanto, fíjense, ya el punto de equilibrio no está en 100 milímetros de mercurio. Esta persona está ingiriendo 4 veces más que lo habitual. Y para eliminar esas 4 veces más de incremento, la presión arterial requiere aumentar hasta el nivel de 160 milímetros de mercurio. Y cuando entonces la presión está en 160 milímetros de mercurio, este sistema elimina la misma cantidad que le ingresa. Le ingresa 4 veces y elimina 4 veces. Pero a costa de que la presión arterial ahora está en 160 milímetros de mercurio. Por eso aquí remarca, es imposible cambiar el nivel de la presión arterial a largo plazo a un nuevo valor, 150 o 160, si no se modifica uno o ambos determinantes básicos de la presión arterial. Bien, pero muchos de ustedes se van a preguntar por qué entonces nosotros podemos tomar bastante cantidad de agua. No hay personas entre ustedes con mucha seguridad que toman 3, 4 litros o más de agua al día y no están hipertensos de ninguna manera, ¿no? No hay modificación de la presión por este ingreso incrementado. ¿A qué se debe eso? A que esta curva de función renal que la hemos estado viendo tanto y que la llamamos curva aguda, cuando aumenta de manera crónica ese ingreso de agua, ¿no? Como las personas que andan con sus bebederos tomando bastante cantidad de agua, van a ver que esta curva se transforma en esta curva crónica, cuya característica es ser muy pendiente, muy pendiente. Entonces ven aquí que la persona esta puede ingerir 6 veces más que lo normal. Le han dicho, tu salud va a mejorar, tu piel va a mejorar, pero toma, en vez de tomar 1 litro al día, toma 6 litros de agua. Y la persona toma los 6 litros de agua. Y fíjense,
El punto de equilibrio ahora se desplaza muy ligeramente a un nivel de presión más alta, pero muy poquito, muy poquito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este riñón está funcionando bien. Este riñón, al funcionar bien, no solo intervienen los aspectos relacionados con el funcionar directo del riñón, sino que este funcionar del riñón es coadyuvado por otros mecanismos de acción local del sistema nervioso y del sistema hormonal. Esto permite que esta curva, fíjense, se torne tan amplia. Y como el agua contiene mucha cantidad de agua, los varones, especialmente en un fin de semana, pueden ingerir mucha cantidad de líquido a través de unas cervezas y no desarrollarán la hipertensión, siempre y cuando su riñón esté funcionando de manera adecuada. Fíjense también, la ingesta de agua puede caer bastante y la presión arterial puede caer a mitad de lo normal y la presión arterial no se va a modificar de manera sustancial gracias a esta adaptación del riñón, a esta variabilidad tan importante del ingreso de agua a nuestro organismo, ¿no? Aquí está lo que les decía, porque también intervienen efectos indirectos, modificando la actividad del sistema nervioso simpático, modificando la actividad de varias hormonas, en especial las antidiuréticas, angiotensina 2 y aldosterona. Bien. Sigue nombrándonos esta gráfica porque es importante, ¿no? En esta escena es muy importante la ingestión de un sodio, porque vamos a ver que cuando la persona ingiere solo agua, se pierde esta muy fácilmente. Aquí está para la curva. Pero cuando ingerimos además cantidades importantes de sodio, no lo hace con tanta facilidad, porque una característica de un sodio es que está combinado con el oro, con el cloruro, y esto retiene agua. Pero si los riñones y estos mecanismos nerviosos hormonales que hemos mencionado anteriormente, que son los que hacen que esta curva se ponga tan recta, están funcionando con la normalidad, un aumento crónico en la ingestión de agua hasta 6 veces la ingestión de agua hasta 6 veces lo normal, solo se asocia con incrementos muy pequeños, muy pequeños. Fíjense, es una nada que se incrementa la presión arterial. A estas personas que pueden ingerir hasta 6, 10 veces más cantidad de sal de lo normal, se les llama personas insensibles a la sal. Quiere decir que su cuerpo no se altera, que su sistema renal líquido corporal no se altera a pesar de esta gran variabilidad en la ingestión de sal. ¿Por qué? Porque su riñón es normal y está actuando en esta curva crónica. Pero cuando las personas tienen una lesión renal o tienen una secreción excesiva de las hormonas antidiuréticas, como les he dicho, angiotensina, aldosterona, ya no tienen esta curva, sino tienen la curva aguda. Por lo tanto, esa misma persona que ha estado en el mismo lugar, ingiriendo la misma cantidad que esta persona insensible a la sal, esa persona que ingiere 6 veces más, fíjense, su presión arterial se incrementará a 180 milímetros de mercurio de presión.
pero estos 180 milímetros de incremento se deben a esta curva aguda dependiente de una alteración renal. A estas personas se les llama personas sensibles a la sal, ¿no? Y vemos, no, yo no puedo tomar mucha sal porque tengo presión alta. No, para mí sin sal porque tengo presión alta. Esta es la explicación. Ahora, otra cosa que debemos tener muy en cuenta nosotros, como futuros médicos, es que ya hay evidencias absolutamente claras de que si las personas ingieren de manera elevada sal durante varios años, con seguridad va a haber un daño real de los riñones. Por lo tanto, la mejor forma de prevenir un daño renal es disminuir desde ya la ingesta de sal con nuestros alimentos. Bien, veremos ahora aquí el fracaso. El fracaso del aumento de la resistencia periférica total para elevar a largo plazo la presión arterial. Cuando no se modifican ninguna de los dos determinantes, ni la ingestión ni la eliminación renal. Por eso dice aquí que es el momento de comprobar si realmente se entiende el mecanismo de control líquido renal corporal para el control de la presión arterial. Porque he puesto nuevamente presión arterial es igual gasto cardíaco por resistencia periférica. Aquí parecería que estamos algo equivocados, porque dice fracaso del aumento de la resistencia, porque si vemos la ecuación, la resistencia es directamente proporcional. Un aumento de la resistencia debe aumentar la presión arterial, pero no sucede esto a largo plazo. ¿Por qué? Porque si aumenta la resistencia periférica total y los riñones están funcionando de manera correcta, disminuye el gasto cardíaco. Por lo tanto, este aumenta, este disminuye, se anulan y la presión arterial no se altera, no se modifica. Por eso dice, la resistencia vascular no modifica a largo plazo porque no cambia el punto de equilibrio. Quiere decir que las dos curvas, ingesta y eliminación, siguen en su estándar normal. Pero aquí, ojo, vamos a ver que muchas enfermedades que aumentan la resistencia periférica total también alteran la resistencia vascular renal. Si se altera la resistencia vascular renal, significa riñón enfermo. Y si el riñón está enfermo, lógicamente se ha desplazado la curva de función renal, la curva de eliminación de líquidos a un nivel más alto. Se vuelve esa curva roja que hemos visto anteriormente, ¿no? Pero si la resistencia vascular renal está normal, esta fórmula sigue funcionando, porque aumenta resistencia, disminuye gasto cardíaco, no varía. Por eso en su libro dice, ¿no? Y hay que corregir que hay algunos fenómenos que aumentan la resistencia vascular de los vasos sanguíneos en todo el organismo, excepto de los riñones. En el libro dice, además de los riñones. Además, para nosotros es una adición, excepto es una negación. Por lo tanto, ese es un error de traducción del Guyton que puede confundirnos. Ese además hay que modificarlo por excepto. Y van a ver que sí ahora hay la coherencia. Y aquí está
para demostrar lo que hemos visto anteriormente. En esta gráfica aquí está la resistencia periférica total. Lo normal es 100% de resistencia periférica. ¿No? Por eso que aquí está el punto normal. Y aquí tenemos esta curva de la presión arterial de 100 milímetros de mercurio. Y esta curva también, el gasto cardíaco, aquí está. Entonces tenemos también el gasto cardíaco es normal. Por lo tanto, cuando una persona tiene una resistencia periférica de 100, lo normal, 100% lo normal, su presión arterial va a ser de 100 milímetros de mercurio y su gasto cardíaco va a ser el normal, va a ser el normal. Pero ¿qué pasa si disminuye la resistencia periférica total? Vamos a ir a nuestra anterior. Si disminuye esta resistencia periférica. Aquí está. Por ejemplo, en una enfermedad pulmonar, en la anemia, hipertiroidismo, cortocircuitos, beriberi, ¿no ves? Deficiencia del complejo B. En todas ellas la característica es disminuir la resistencia. Pero ojo, fíjense cómo aumenta el gasto cardíaco. En todas ellas el gasto cardíaco ahora se ha incrementado, pero la presión arterial no se ha modificado, porque disminuye resistencia, aumenta gasto cardíaco y no se modifica presión arterial. O a la inversa, ¿no? Como eliminación de 4 extremidades, debe ser, es una tragedia, ¿no? Pero en el hipotiroidismo, fíjense cómo aumenta la resistencia periférica. Pero ¿qué acontece con el gasto cardíaco? Disminuye el gasto cardíaco. Por lo tanto, uno de los factores de la ecuación aumenta resistencia periférica y el otro factor, gasto cardíaco, disminuye. Y por eso la presión arterial se mantiene inamovible, se mantiene constante. Esto, nuevamente recalco, es siempre y cuando no se modifique la resistencia vascular renal. Si se modifica la resistencia vascular renal, tiene que modificarse entonces ahora la curva de eliminación renal de agua y sal. Y eso implica que el riñón está funcionando mal y que se ha desplazado uno de los determinantes básicos de la regulación de la presión arterial a largo plazo. Hemos estado hablando siempre de que aumenta el volumen líquido y aumenta la presión arterial. Y esto lo hace a través de aumentar el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Aquí vamos a ver este esquema que es mucho más gráfico. Y vemos que el aumento del gasto cardíaco, fíjense, aumenta la presión arterial a través de dos vías, un aumento directo y un aumento mediado por la autorregulación. Iremos desde el principio. Si aumenta el volumen líquido corporal, aumenta el volumen de sangre. Si aumenta el volumen de sangre, aumenta la presión media de llenado circulatorio. Este factor lo vamos a ver el día lunes porque tiene que ver mucho con regulación del gasto cardíaco y el retorno venoso. Esta presión media de llenado circulatorio expresa con qué cantidad de sangre está lleno nuestro sistema circulatorio. ¿Ya? Obvio, si aumenta el volumen de sangre, aumentará la presión del continente circulatorio. Obvio, es como aumentarle aire a una pelota de fútbol. Si le aumentamos aire a la pelota de fútbol, va a aumentar la presión en el balón, ¿no? Exactamente, podemos usar la analogía con el territorio vascular. Entonces, por lo tanto, el aumento del llenado
aumenta el retorno venoso porque esta presión es la que permite que la sangre regrese al corazón. Si aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Y aquí este aumento del gasto cardíaco, como lo dice, tiene un efecto directo, esta flecha directa, aumenta la presión arterial. Y el otro mecanismo de aumento es el indirecto, a través de la autorregulación. ¿Qué significa? Que ya hemos visto en el capítulo, creo que es el 17, control local del flujo sanguíneo a través de los tejidos, que cuando un tejido recibe más cantidad de sangre de la que requiere para su normal funcionamiento, automáticamente se produce una constricción, especialmente en el territorio arteriolar. Y si se contraen las pequeñas arterias y arteriolas, obvio, va a aumentar la resistencia periférica. Y si volvemos a nuestra fórmula de presión arterial, aumento de la resistencia, aumenta la presión arterial. O sea, esto está causando que la presión arterial se incremente porque los dos factores de la ecuación han aumentado. Ha aumentado el gasto cardíaco y ha aumentado la resistencia periférica. Este aumento de la presión arterial aumentará la diuresis. Se pierde ese exceso de líquido y retroalimentación negativa, el volumen líquido corporal vuelve a lo normal, el volumen de sangre vuelve a lo normal, la presión media de llenado vuelve a lo normal, el retorno venoso vuelve a lo normal, gasto cardíaco normal, resistencia periférica normal y presión arterial normal. Y también diuresis normal, un típico sistema de retroalimentación negativa. Este mecanismo es tan importante que, por ejemplo, un aumento de solo 5 a 10% del gasto cardíaco puede aumentar la presión arterial hasta en 150 milímetros de mercurio. A veces este aumento del gasto cardíaco inclusive es difícil de medirlo, pero ¿cómo repercute de una manera tan intensa? Aumenta de 100 a 150 la presión arterial. Lo importante en el sistema de control a través de este esquema renal es la sal, el cloruro de sodio, porque como les comentaba anteriormente, el agua pura se excreta por los riñones casi con la misma velocidad que se ingiere, pero no sucede así con la sal. La sal no se excreta fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando ingerimos un exceso de sal, va a aumentar la osmolalidad de los líquidos extracelulares. Y este aumento de la osmolaridad estimula el centro de la sed, ubicado pues a nivel del hipotálamo anterior. Y la persona hace el beber más de sangre, más líquidos. Pero además, este aumento de la osmolaridad también estimula la secreción de la hormona antidiurética, ¿no? Aumenta ADH por la neurohipófisis. ¿Quién produce la ADH? Los núcleos supraópticos del hipotálamo. Fíjense, hay una correspondencia. Por eso es que cuando veamos el capítulo de regulación de la osmolalidad de los líquidos corporales, dice mecanismo ADH-SET, porque los dos son absolutamente congruentes. Los dos van de la mano. Aumenta sal, aumenta sed y aumenta secreción de hormona antidiurética. ¿Para qué? Para devolver la osmolalidad de los líquidos corporales a ese valor cercano a los 300 miliosmoles por litro. Veremos ahora las funciones del sistema renina-angiotensina. Una pregunta. ¿Se oye bien? ¿Se está viendo bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Doctor, ¿Hay disculpe, alguna pregunta? doctor, disculpe, Dime. antes que continúe, tenía una duda, o tal vez no entendí muy bien. ¿Sería que puede volver a diapositivas anteriores, por favor?
donde estaba Ya. la secuencia. Una más, doctor. En ese caso, ya, el otro, doctor. ¿Está? No, uno más. ¿Dónde está resistencia periférica total, doctor? Ah, esta. Ese, doctor, sí. Ya. ¿Qué duda tienes? Doctor, tenía la duda. Cuando dice que está a una presión de 100 milímetros aquí, está normal, pero cuando Aquí. disminuye, aumenta el gasto cardíaco. Y en Cuando el otro, y en el otro cuadro, pues veo que cuando aumenta la presión, aumenta el gasto cardíaco. ¿Esto es al revés, doctor? ¿O cómo es? No entendí muy bien. no. ¿Qué significa? Cuando todo está funcionando normal y tenemos una presión de 100 milímetros de mercurio, tenemos una resistencia periférica de 100, que sería la unidad. El gasto cardíaco, que es esta flecha roja, también es lo normal. O sea, los tres componentes, presión arterial, gasto cardíaco y resistencia, están en un solo punto. Están en la normalidad. Normalidad de resistencia, normalidad de presión arterial y normalidad de gasto cardíaco. Pero si cualquiera como estas enfermedades disminuye la resistencia periférica, el gasto cardíaco, fíjense, se eleva. Este disminuye y este se eleva. ¿Para qué hay esa variabilidad? Para mantener la presión arterial. Este puntito, fíjense, está indicando que la presión arterial es normal. O si quieren, en el hipertiroidismo, algo que todos nosotros conocemos. Fíjense, en el hipertiroidismo, la resistencia periférica total ha disminuido un poco menos del 60% de lo normal. Pero fíjense, el gasto cardíaco cómo se ha incrementado. Entonces, aquí está gasto cardíaco. Resistencia periférica está aquí. ¿Para qué? Para mantener la presión arterial en el nivel normal. O lo opuesto, como hemos mencionado. ¿Sí? Sí, Por lo doctor, tanto, muchas gracias. ¿no? Por lo tanto, ¿dónde está? No. Por lo tanto, como les mostraba en esta, disminuye la resistencia periférica, aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial se mantiene. Si digamos, voy a dar para que hacer simple la cosa. Si digamos gasto cardíaco es 2, resistencia periférica es 2. 2 por 2, 4. Pero si este aumenta a 3 y este disminuye a 1, a menos, esta multiplicación tiene que darnos exactamente este mismo valor. Este aumenta y este disminuye. O a la inversa, si este ha disminuido, este aumenta para no modificar la presión arterial. ¿Sí? Bien, hablaremos ahora de esa adición que hemos visto que ha sufrido el sistema renal líquido corporal para el control de la presión arterial a largo plazo. Y es que se ha aditamentado el sistema renina-angiotensina. Entonces, los riñones tienen este otro mecanismo que le ayuda. No altera ese mecanismo básico, pero sí le ayuda a tener una mayor eficiencia. ¿Cómo acontece esto? ¿Cómo acontece esto? Y creo que esta gráfica es muy descriptiva, que sí se produce un descenso de la presión arterial. Fíjense, aquí hay un descenso de la presión arterial, una disminución de la presión arterial. El riñón comienza a secretar renina. ¿Y por qué secreta renina?
porque este riñón va a ser influenciado por variaciones en la actividad del sistema nervioso simpático. Va a ser afectado por cambios hormonales relacionados al accionar del riñón. También va a ser afectado por diversos autacoides. Autacoides, por ejemplo, como prostaglandinas, el óxido nítrico, la endotelina. Todos estos hacen que las células YG, células yuxtaglomerulares, que están en el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Y esas células yuxtaglomerulares no son más que miocitos que se han especializado en secretar esta enzima, porque la renina es una enzima, no es una sustancia vasoactiva. Entonces, por ese influjo de estas varios accionares, es que el descenso de la presión arterial hace que el riñón forme más renina, ¿ya? Y esta renina, como decíamos, es una enzima, por lo tanto va a actuar sobre un substrato, que se va a llamar obvio substrato de renina, pero tal vez más conocido por nosotros como angiotensinógeno. Y este se transforma por la acción de esta enzima renina en angiotensina 1. La renina normalmente dura en el torrente vascular entre media hora a una hora. Durante todo ese tiempo está escindiendo al angiotensinógeno para que se convierta en angiotensina. La angiotensina no es una sustancia vasoconstrictora o una sustancia muy activa, pero cuando pasa fundamentalmente por los pulmones y también por el riñón, existe ahí la enzima convertidora, ¿no? La famosa ECA, enzima convertidora de la angiotensina, y la convierte en angiotensina 2. Esta sí es una de las sustancias, como hemos visto anteriormente, más poderosas en el proceso de la vasoconstricción, compitiendo con la vasopresina, a cual es más potente. Esta angiotensina va a permanecer en el torrente vascular muy poco tiempo, ¿no? Poco tiempo permanece, ¿no? Poco tiempo permanece, 1 o 2 minutos, porque es destruida por un conjunto de enzimas que la conocemos como angiotensinasas, ¿no? La inactiva. Ahora, la angiotensina 2 aumenta la presión arterial y lo hace por 2 caminos. Un camino a través de la vasoconstricción, porque hemos dicho, es una de las vasoconstrictoras más potentes. Y el otro camino es a través de la retención renal de agua y sal. Este camino es más rápido que este camino. Por eso, este accionar de vasoconstricción del sistema renina-angiotensina consideramos como un mecanismo de control a mediano plazo, a plazo intermedio de la regulación de la presión arterial. Y por su accionar de retención renal de agua y sal, consideramos como mecanismo a largo plazo. ¿Cómo así? Desglosamos un poco lo que vimos anteriormente. Los dos efectos, ¿no ve? Vasoconstricción y retención de agua y sal. La vasoconstricción se va a dar en todas las zonas del organismo y se produce rápidamente. No tan rápidamente como los sistemas nerviosos, pero sí lo hace, como vamos a ver, en pocos minutos. En 20 minutos, este componente vasoconstrictor está plenamente activo. Esta vasoconstricción es muy intensa a nivel de las arteriolas, pero mucho, mucho menos en las venas. En arteriolas, ¿qué hace? Aumenta la resistencia periférica. Aquí está.
constricción de arteriolas aumenta la resistencia. Y la constricción en las venas incrementa ligeramente, levemente, el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, aumenta gasto cardíaco y aumenta presión arterial. Pero el factor más importante para el aumento de la presión arterial mediada por la angiotensina 2 es la disminución, el descenso de la eliminación renal de agua y sal por los riñones. Y esto lo hace de dos maneras, de una manera directa y de una manera indirecta. ¿Cuál es la manera directa? Que produce una constricción de las arteriolas aferentes glomerulares. Y si hay una constricción arteriolar eferente, disminuye la presión a nivel de los capilares peritubulares y se produce una mayor resorción. Y el otro efecto es que actúa directamente sobre las propias células tubulares, haciendo que resorban más agua y sal. Y de forma indirecta, la angiotensina 2 estimula a la corteza suprarrenal para que forme y libere una mayor cantidad de aldosterona. Y sabemos que la aldosterona aumenta la resorción de sal. Y si aumenta la resorción de sodio, aumenta el cloro, sal por lo tanto, y le acompaña agua. Por lo tanto, por estos dos efectos, la angiotensina 2 aumenta la presión arterial. Fundamentalmente, aumenta la resorción de agua y sal por los riñones. O si quieren, en negación, disminuye la excreción. ¿Con qué rapidez actúa? Fíjense, aquí tenemos un animal que tiene la presión, un perrito de 100 milímetros de mercurio. Se le genera una hemorragia que lleva la presión arterial a la mitad de lo normal. Si todos los sistemas están bloqueados, pero solo se deja actuando al sistema renina-angiotensina, fíjense, volverá la presión arterial en el lapso de minutos a 83 milímetros de mercurio. 50 milímetros es una caída muy importante. 83 milímetros de mercurio, el individuo no va a morir. Por lo tanto, este por sí solo puede compensar de una manera importante la presión arterial y evitar un desenlace fatal de una hemorragia tan importante, ¿no? Pero si bloqueamos el sistema renina-angiotensina, tan solo recupera a 60 milímetros de mercurio la presión arterial. Por eso, como dice aquí, el sistema requiere unos 20 minutos, aquí está, para estar plenamente activo. ¿Y eso se debe a qué? A lo que hemos mencionado anteriormente. Retiene agua y sal y produce mayor secreción de aldosterona. A través del riñón, veíamos que contrae las arteriolas renales, disminuye el flujo sanguíneo a través de los riñones y provoca menor filtración glomerular y lo que les indicaba, mayor resorción de líquido desde los tubos. También les mencionaba que tiene acciones directas sobre las propias células tubulares, aumentando la resorción de agua y sal, ¿no? Repitiendo lo que hemos visto. Y la aldosterona, la función primaria de la aldosterona es promover la resorción de sodio en los túbulos renales. Este aumento de la retención de sodio produce pues retención hídrica, aumenta el volumen líquido extracelular y aumenta la presión arterial aún más y obviamente a largo plazo, ¿no? Posiblemente, dice, este efecto directo es muy importante, tal vez un poquito más que la propia aldosterona. El sistema renina-angiotensina es muy importante
para no modificar la presión arterial, a pesar de que nuestra ingesta de agua y sal pueda aumentar entre 6 a 10 veces más o disminuir entre 6 a 10 veces, una décima parte de lo normal, del ingreso de sal. Y a pesar de eso, no modificar la presión arterial. Y aquí está, en esta serie de acontecimientos, el por qué este sistema renina-angiotensina es tan importante. Si aumenta la ingestión de sal, por X o Z motivo, la persona puede haber ingerido hasta 10 veces más sal. La característica es que esta persona debe tener su sistema renal normal, funcionando normal, ¿no? Fin de semana ha ido a una buena parrillada donde se han excedido en la sal y ha aumentado 6, 10 veces más su ingesta de sal. Todo esto provoca una mayor retención hídrica, como hemos visto, porque aumenta la sed, aumenta ADH. El resultado neto es aumentar el volumen de líquido extracelular. Aumenta el volumen líquido extracelular, aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Pero si aumenta la presión arterial, inmediatamente ese aparato yuxtaglomerular del riñón produce una disminución de la renina. Si no hay renina o disminuye mucho la renina, disminuye la angiotensina, angiotensina 2. Si no hay angiotensina 2, disminuye la retención renal de agua y sal. O si quieren en positivo, aumenta la eliminación renal de agua y sal. Si aumenta la eliminación renal de agua y sal, se normaliza, retorna a lo normal el volumen líquido extracelular. Fíjense, casi a lo normal. Y por lo tanto, retorna la presión arterial. Exactamente lo mismo puede suceder si disminuye la ingestión de sal por cualquier motivo. Puede disminuir, como aquí dice, a una décima parte de lo normal. Y la presión arterial apenas se va a modificar porque todo este caminar se va a hacer de manera opuesta, ¿no? Por lo tanto, cuando está funcionando el sistema renina-angiotensina, puede haber una variabilidad bastante importante, hasta 10 veces más o hasta 6 a 10 veces menos la ingesta de sal y nuestra presión arterial no sufrirá cambios significativos, apenas sí variará. Pero si el sistema angiotensina está funcionando mal, la variabilidad de la presión arterial será de manera manifiesta. No sé si tienen alguna pregunta respecto a sistema renina-angiotensina. Bien, creo que no, ¿no? Bien. Hablaremos ahora de un resumen de los múltiples sistemas que participan en la regulación de la presión arterial. Y la característica es que estos sistemas están integrados, como vemos aquí. Fíjense, en esta gráfica es una ensalada, parece, de todos los que hemos estado viendo anteriormente. Pero podemos decir de manera sucinta que la presión arterial está regulada por 3 grandes grupos de sistemas que responden a esta situación que ha tenido una persona. Cuando una persona tiene una hemorragia importante, la presión va a caer súbitamente. Por lo tanto, el sistema que controla la presión arterial tiene 2 problemas.
se enfrenta a dos dilemas. Primero, que la persona no muera, o sea, la supervivencia. Debe reponerse la presión arterial a un nivel que permita a la persona sobrevivir. Y debe serlo inmediatamente. Se debe reponer la presión arterial lo más rápido posible para que la persona no muera. ¿Y quiénes actúan aquí? Vamos a ver, los sistemas nerviosos. Aquí están, fíjense, varo, quimio y respuesta isquémica. Empiezan a actuar en segundos y a los pocos minutos ya están plenamente activos. Estos entonces hace que la presión arterial retome su valor casi normal para que la persona pueda vivir. Y el segundo problema, el segundo dilema es que se debe devolver la sangre a su nivel normal, porque ha habido una hemorragia. Por lo tanto, el volumen de sangre debe retornar cerca de lo normal. ¿Para qué? Para que la presión arterial también recupere sus valores normales. Y de esta manera todo el sistema circulatorio vuelva a trabajar con una normalidad completa. La primera línea de defensa, entonces, es el sistema nervioso para esto. Y la segunda está dada por mecanismos renales de acción intermedia y el de acción a largo plazo. Aquí tenemos el control de la presión de acción rápida en segundos o minutos. ¿Quiénes son los nerviosos que ya los hemos estudiado en el anterior capítulo? Vasoreceptor, quimioreceptor y respuesta isquémica. Los que actúan a nivel medio, vamos a ver que son otros tres. Estos, recordando, actúan a través de estos acontecimientos. Constricción vascular de venas que transfieren la sangre al corazón, aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Aumentan la actividad del corazón como bomba al aumentar su frecuencia y al aumentar su fuerza de contracción. Y también provocan una constricción de las arteriolas. ¿Para qué? Para aumentar la resistencia periférica. Esto impide que la sangre abandone las arterias. Todo esto eleva la presión arterial de una manera rápida y potente. Los que controlan la presión a mediano plazo, como ven aquí, actúan después de varios minutos. Ahí está el que lo hemos estudiado anteriormente, el mecanismo vasoconstrictor renina-angiotensina. Hemos visto que requiere 20 minutos más o menos para estar plenamente activo. Tenemos la relajación de la vasculatura ante el estrés. Tal vez aquí muy ligeramente podemos explicar. Esto depende de la naturaleza del músculo liso vascular, porque sabemos que cuando aumenta la presión, ¿no? El músculo liso de por sí comienza a estirarse. ¿Lo ve? Hemos visto relajación, estrés de la vasculatura. O lo contrario, si disminuye el volumen de sangre, las fibras musculares lisas comienzan a cortarse en plazo de minutos. Por lo tanto, el continente se está adecuando al contenido que es la sangre. Y el otro mecanismo es el desplazamiento de líquido a través de la pared capilar. Y esto hemos visto también en un otro capítulo que habla de intercambio de líquido a través del lecho capilar. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando hay alteraciones de la presión arterial. Porque si aumenta la presión arterial, aumenta la presión capilar. Por lo tanto, forza la salida de líquido del capilar al espacio intersticial, disminuye volumen líquido, disminuye gasto cardíaco, disminuye presión arterial. O a la inversa, ha recibido un exceso de una transfusión y ha aumentado la presión. Aumenta la presión,
arterial aumenta la presión capilar y aumenta la salida de líquido del lecho vascular al espacio intersticial. Por lo tanto, disminuye el volumen sanguíneo y disminuye la presión arterial. Fíjense, todos estos mecanismos se activan en plazo de unos 30 minutos y en varias horas ya están plenamente activos. Esto conlleva que durante este tiempo de que están poniéndose plenamente activos, los mecanismos nerviosos se están adaptando, están siendo cada vez menos eficaces. Y estos mecanismos, como dice aquí, también van a comenzar a agotarse después de algunas horas o días. Pero, ¿quién entra a actuar? El mecanismo renal líquido corporal a largo plazo, que es a través de lo que todo hemos visto a lo largo de este capítulo. Modificar la eliminación renal de agua y sal para mantener un volumen líquido normal y mantener una presión arterial normal. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quisieran? Hola. Estaba todo bien, doctor. Está todo bien. Muy bien. Entonces, el día lunes vamos a continuar con gasto cardíaco, retorno venoso y su regulación. Gracias, doctor. Bien, si no tienen más preguntas, tengan un buen fin de semana.